Ya estamos en comunicación con Pablo Romá. Pablo, te saludamos acá, Silvano Pascuso, Gervasio Muñoz para el laboratorio. ¿Cómo estás? Buen lunes para vos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen lunes, igualmente. Che, Pablo, gracias en principio por atendernos. Estamos muy interesados en charlar un poco con vos acerca de un informe que hizo la FES, en el cual vos participaste, sobre la nueva identidad de la clase trabajadora, en donde se dicen algunas cosas que son difíciles de aceptar, creo, para, para la mirada eh, tradicional sobre el trabajo, ¿no? En principio esto, Pablo, Bueno, ¿qué identificás que, que son los puntos más importantes de esta nueva identidad de la clase trabajadora? Después nos metemos un poco más en profundidad, pero danos un pantallazo para los que nos están escuchando en términos generales del informe. sí, bueno, nosotros con la FES, bueno, Esther Solano, Cecilia Feijó, Thais Pavés, participamos de este trabajo, que es un trabajo que viene un poquito a continuación de otro trabajo que ya hicimos el año pasado, que era sobre el votante moderado de Milei, y ahí, bueno, aparecían algunas cuestiones que a nosotros bueno, nos generaron la inquietud de investigarlas también sobre aquellos votantes eh, bueno, que son trabajadores, ¿no? Tanto del sector formal, del sector informal, del privado, del, del público y también los plataformizados, ¿no? Ujú. Entonces hicimos este trabajo y yo creo que ahí hay, digamos, va- tres o cuatro puntos que son importantes, ¿no? Ajá. Uno tiene que ver bueno, con este proceso de individuación, ¿no? Es decir, que la cuestión de los ingresos, ¿no? La cuestión de generar ingresos termina siendo una responsabilidad individual por una suerte de, si querés, de conquista colectiva, ¿no? Creo que ahí hay un cambio en términos de esto que vos decís, quizás lo de identidad suena un poco fuerte, pero bueno, es así, digamos, ¿no? En términos de la subjetividad, de las formas de entenderse en relación a esa relación que es el trabajo, ¿no? Sí. Una idea de que, bueno, que la responsabilidad es individual, ya no es colectiva. Hay otro punto que tiene que ver con la cuestión del tiempo, ¿no? Que la idea esta de, bueno, puedo destinar el tiempo que yo quiera al trabajo, puedo destinar mi tiempo a otra cosa, yo soy el que maneja mis tiempos, ¿no? Esa idea. Y después sí creo que hay dos cuestiones, una más estructural que tiene que ver con la cuestión de, bueno, de las formas que adopta el mercado de trabajo, ¿no? Esta idea bueno, de por un lado los derechos laborales versus también la informalidad, ¿no? Y cómo va creciendo eso y cómo también se van imponiendo formas de la informalidad sobre aquellas cuestiones o aquellas relaciones que están más vinculadas a las formas tradicionales, ¿no? De establecer el trabajo. Y por último, me parece que el punto de la cuestión política, ¿no? Cómo en sectores de los trabajadores el mensaje del gobierno sigue permeando, digamos, o permea, ¿no? En esta idea que tiene tanto peso, digamos, ¿no? Sí. Que como aparece en algunas de las entrevistas, el mercado también somos nosotros, los trabajadores también formamos parte de ese mercado, y en ese sentido la cuestión política en términos de que, bueno, ese proceso de individuación, de la responsabilidad individual, también genera formas de conciencia, y esas formas de conciencia hacen bueno, que también los trabajadores entiendan que hay formas más individuales que colectivas de encarar también o de comprender los procesos políticos, y eso, bueno, desgasta también algunas de las formas tradicionales de la organización del trabajo y sobre todo la relación sindical en un contexto donde, bueno, también los sindicatos tienen un desgaste muy profundo en términos de representación. Ujú. Cuando leía
un adelanto del informe, ¿no? El informe completo que lo van a presentar mañana, ¿no? Sí, hoy, mañana, pasado, esta semana tenemos varias presentaciones Perfecto. sobre el trabajo. Lo que está publicado es el resumen ejecutivo, el trabajo Sí. completo está en proceso de edición y calculo que ya la semana que viene estará el trabajo completo. Bueno, yo recomiendo mucho a los que nos están escuchando que lo busquen. Después nosotros igual colgamos el informe, porque es muy interesante. Eh, Pablo, hay una parte del resumen ejecutivo en donde hacen un análisis acerca de los sindicatos, esto que decías recién un poco por arriba, y en donde ustedes también proponen nuevas formas de sindicalidad. ¿Por qué crees que hay una mirada tan crítica, o por qué plantean ustedes en el informe que hay una mirada tan crítica sobre el sindicalismo por parte de los trabajadores? Bueno, primero porque también es cierto que esta desigualdad que hay en el mercado de Ujú. trabajo respecto a los formales y los informales, respecto a la sindicalización y la no sindicalización, es un punto, digamos, ¿no? Es un punto. Ahora, esa debilidad para muchos termina siendo una fortaleza en el sentido de una debilidad en términos de quizás esto, ¿no? Bueno, pertenezco a un sindicato, puedo lograr conquistas en términos de las condiciones laborales, de ingreso, la paritaria, que si bien eso se sigue valorizando, digamos, y eso nosotros lo vemos en las entrevistas, también, bueno, por eso te decía, digamos, ¿no? Hay un desgaste en términos de la representación sindical, también porque muchos trabajadores que hoy están sindicalizados también forman parte, digamos, ¿no? Del mercado informal, digamos, ¿no? Porque muchos trabajadores, esto lo vemos mucho en las entrevistas, trabajan en blanco, están sindicalizados, pero después están plataformizados, digamos, ¿no? Y ahí pareciera como que se impone la representación, la lógica, la subjetividad de la informalidad, digamos, ¿no? Es decir, bueno, y también porque me parece que los sindicatos hoy, y sobre todo la dirigencia sindical, digamos, ¿no? Tiene una distancia muy grande con la base que quiere representar. Es cierto que el sindicalismo en Argentina no es solamente la dirigencia sindical, la CGT, sino también hay una construcción más desde la base, ¿no? Cuerpos de delegados, eh, bueno, instancias intermedias, ¿no? Comisiones internas que hacen a la organización sindical, también política y sindical, pero sí entiendo que cuando se mira a los sindicatos se mira hacia arriba, y hacia arriba la diferencia es muy alta, ¿no? Muy grande. Em, Hay otra cuestión muy interesante, también lo decías al inicio, sobre la valoración del esfuerzo individual. Y en un pedazo del informe ustedes plantean mujeres jóvenes que deciden, que prefieren ser emprendedoras para poder estar en la casa, asumir tareas de cuidado, en una lógica eh, bastante extraña después de todo el movimiento feminista que, que se vivió en Argentina, eh, y de autoexplotación. Creo que ustedes usan esa palabra. ¿Qué es lo que vieron ahí de este No, fenómeno? yo creo que hay que mirarlo en términos de también de tensiones, ¿no? En Ajá. el plano de tensiones, no en una linealidad. Eso que vos planteás, bueno, es así. Bueno, sobre todo en las mujeres jóvenes, ¿no? La, la onlyfanización del trabajo, digamos, ¿no? Es un punto porque ahí es un, es una, bueno, la punta de un iceberg, porque hay un conjunto de relaciones muy complejas que se dan. También es cierto que hay otra forma de plataformización que tienen que ver con la venta en plataformas, en redes sociales, ¿no? Que ahí hay muchas personas que van hacia ahí también.
Y en términos de esto que vos planteas que aparece el trabajo, bueno, una sociedad, una territorialidad que también se hace bastante hostil, ¿no? O Ujú. bastante hostil para las mujeres. Muchas de ellas en las entrevistas plantean, bueno, que esta forma de plataformización o de trabajar también las exime de pasar por situaciones de violencia de género, jefes abusivos, ¿no? Y también que les permite organizar su tiempo, estar en su casa, mantener, bueno, su familia, esto, lo otro, pero también desde un posicionamiento, te diría, más de empoderamiento, en términos de que es una decisión individual, propia, que no es solamente un, un bueno, un lugar donde la sociedad lo pone, donde el otro la Ujú. pone, donde el Ujú. hombre la ubica, sino que también es una decisión personal, individual, que bueno, que se lee como una forma de empoderamiento también. Es decir, yo puedo decidir qué es lo que quiero hacer y frente a situaciones hostiles prefiero hacer esto y esto me genera una satisfacción, digamos, ¿no? Y creo que un poco la tensión pasa por ahí, eh, porque también ahí está esa mirada, un poco lo que vos planteás, ¿no? Decir, bueno, el feminismo de salir y competir de igual a igual con los hombres, y a veces eso no forma parte de la representación de muchas mujeres, digamos, ¿no? Sino más bien la posibilidad de decidir, la posibilidad de tomar sus propias decisiones, aunque esas decisiones, bueno, impliquen esto, ¿no? No tener que la necesidad de salir, poder trabajar desde la casa, poder hacerlas una actividad tan importante, tan esencial como el trabajo, en condiciones donde ellas puedan imponerlas o al menos decidir cómo quieren que sean. Estamos hablando con Pablo Romá, él es sociólogo, es docente y fue parte de este informe de la Ebert, que lo pueden encontrar en argentina.fes.de. Ahí pueden encontrar un resumen ejecutivo. El resumen es muy, pero muy bueno. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Silvano Pascuso te habla. Hola Silvano, buen día. Mira, yo quería un poquito indagarte en una cuestión más estructural. Ujú. Eh, a mí particularmente me da la sensación de que todo, mirando la historia, y sobre todo la historia de los últimos 200 años en Occidente por lo menos, la transición de la sociedad más tradicional, de base agrícola, a la sociedad industrial, produjo fenómenos similares a estos, en la medida en que las poblaciones de la etapa agrícola se encontraban contenidas o representadas por estructuras como la familia, las iglesias, la organización comunal de las aldeas agrícolas, y el paso a la industrialización produjo fenómenos similares hasta que la evolución de ese proceso condujo a la formación de las modernas organizaciones de representación del trabajo. La consulta que yo quería hacerte, porque recién hablaste de tensiones, Ujú. es que, ¿cómo veías vos ese proceso? Si a vos te parece que es un proceso irreversible o te parece que es un proceso en disputa, es decir, que las organizaciones sociales se pueden reconfigurar, pueden encontrar nuevas formas expresivas o pueden aparecer nuevas formas de organización social cuando los límites del modelo capitalista, tal cual como está planteado, hagan que estas personas que hoy tienen enormes expectativas en su autodesarrollo vayan encontrando sus límites, como probablemente lo vayan a encontrar. Sí, yo tiendo a creer que es una tensión, que es una disputa, que a veces son formas que va adoptando, que adopta el capitalismo. Ahora, la discusión, y yo sinceramente no lo tengo claro, si es que hay una transformación estructural del capitalismo o son formas de realizarse el capitalismo, digamos, ¿no? Otras formas que tienen que ver un poco con esto, ¿no? Con la idea de la autoexplotación frente a la idea más tradicional de la lucha de clases, donde el patrón explota al trabajador, digamos, ¿no? Eh,
me parece que la atención pasa un poco por ahí. Uno a veces, bueno, tiende a hacer algunas afirmaciones, pero obviamente esas afirmaciones siempre están en tensión con esto, ¿no? Con la posibilidad de que lo que uno entiende como un proceso sea una parte de una coyuntura y no realmente un cambio estructural de las condiciones de realización estructural del capitalismo, y sea una forma en la cual, bueno, hoy el capitalismo busca realizarse porque, bueno, entiende que hay formas menos costosas de realizar esa explotación, que pasa por la autoexplotación. Bueno, pero eso yo creo que es una cuestión que hay que mirarla con mucho detenimiento. No solamente hay que estudiarla de la forma en que nosotros la estudiamos, sino que hay que hacer un análisis más profundo, más estructural, porque tampoco se puede resolver con lo que pasa en Argentina. Hay que mirarlo a escala global, cuáles son las condiciones hoy que tiene el capitalismo, pero cuando vos mirás y bueno, ves que todavía las formas de resolverlo, algunos de los conflictos siguen siendo clásicas, ¿no? Fundamentalmente, y creo que eso también rompe, destruye y reconstruye nuevas formas de relaciones y también laborales, ¿no? Y al mismo tiempo una segmentación muy grande en términos de la organización económica de los países que están para producir, países que están para tener una estructura más de servicio. Bueno, y hay tensiones, y la Argentina en eso es un país muy, muy complejo, digamos, ¿no? Porque Argentina tiene servicio, tiene industria, tiene agro, tiene muchas cuestiones que son importantes, pero bueno, entiendo que ahí hay una tensión, como vos planteás, y yo no creo que sea algo irreversible, ¿no? Me parece que hay un campo de disputa abierto que se mantiene. No, yo te planteaba esto porque cuando uno mira el escenario latinoamericano, ¿no? Que es lo que tenemos un poquito más cerca, ¿no? Y analiza sociedades como la colombiana, la ecuatoriana, la peruana, donde estos modos de autoexplotación se ha llevado al extremo, ¿no? Quizás Chile también. Hay sectores crecientes de la población que han vivido bajo estos sistemas de autoexplotación y de liberalización del trabajo, para llamarlo de algún modo, y en esas sociedades hay cuotas importantes de población que no está ya con la expectativa de un progreso personal autodirigido o autorreferenciado, sino que sin encontrar todavía una salida, quizás porque sus dirigencias no aciertan a conducirlas, pero esa es otra discusión, es una discusión política, pero crece el descontento en esos países y se ha visto en los últimos años que esos países están un poquito revisando su situación. La Argentina está como en un camino de ida, un poco retrasada, porque la Argentina siempre tuvo niveles de formalización mucho más altos, pero en países como Colombia, como Perú, como Ecuador, hay amplias capas de la población que ya empiezan a presentir que eso no representa tampoco una alternativa. ¿Vos eso cómo lo ves? No, yo creo que hay, por eso digo, que hay una tensión. Creo que Argentina llega en un proceso un poco, como vos decís, tardío, digamos, ¿no? Sobre todo por el nuevo ordenamiento global, pero entiendo que hay también un desgaste que, si bien hoy en Argentina parece como más novedoso, bueno, como vos decís, ¿no? Las experiencias en otros países marcan también un agotamiento. Habrá que ver, porque cuando uno mira un poco la sociedad argentina, lo que ve es que hay un 45% de la población que es opositor a este sistema de alguna manera que nos lleva el gobierno de Milei, y en ese sentido digo, la discusión por los derechos, ¿no? Los derechos, en este caso laborales, y bueno, sigue siendo una discusión. Si bien hay un consenso importante sobre el ajuste, hay menos consenso sobre la pérdida de los derechos laborales.
Pablo Romá, muchas gracias por el tiempo. Yo tengo solo una más, si es posible. Ustedes en el informe plantean que la ultraderecha, que Milei interpreta mucho mejor que el progresismo estas nuevas identidades. ¿En qué crees que lograron interpretarlos mejor? Mira, yo creo que esto tiene que ver también con un poco lo que te comentaba del trabajo anterior. Ujú. Digo, dos cuestiones, ¿no? La idea de tres cuestiones: la idea de la casta, la idea del Estado y esta idea de los parásitos que plantea el gobierno de Milei, digamos, ¿no? Sí, Porque el Estado aparece como un obstaculizador. sí. La casta, bueno, trabaja sobre la idea del resentimiento, ¿no? De aquellos que se aprovechan del esfuerzo de los otros y quedan con recursos. Y la idea de los parásitos, una especie de recompensa, digamos, ¿no? Que los otros sufran parte de las consecuencias y de la pérdida de esos derechos y oportunidades que se lleva el Estado y la casta. Ajá. Y creo que eso, bueno, interpela a un sector también de los trabajadores que entiende que esa situación es así, digamos, ¿no? Claro. Por eso un poco está planteado eso en el trabajo. Ujú. Pablo, te agradecemos muchísimo este tiempo. Nos veremos seguramente mañana en la presentación. Un abrazo grande y buena semana. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, por el interés y bueno, a disposición para cualquier... Bueno, amigas,